Buen día. Buen día, ingeniero. Buenos días. Bueno, ¿dónde habíamos quedado la última clase? ¿Se acuerdan? Hola, jóvenes. Estábamos aplicando el supernodo, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a ir entonces, ahora vamos a ver lo que son la ley de Kirchhoff de los voltajes. O sea, la anterior clase vimos la ley de Kirchhoff de corriente, vamos a ver la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Entonces, si recuerdan en física 3, ¿no es cierto? Dice que los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero, ¿no? O dicho de otra forma, fíjense, la sumatoria de todos los voltajes de una trayectoria cerrada, que es una malla, es igual a cero. Eso me dice la ley de Kirchhoff de voltaje. O la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, eso es la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, son prácticamente la misma ambas. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 elementos activos y pasivos y la sumatoria, ¿no es cierto?, de esto me tiene que ser igual a 0 o la sumatoria de las fuerzas electromotrices igual a IK por LK. Como aquí yo no sé cuál es fuerza electromotriz, nada, entonces voy a asumir esto, ¿ya? El criterio que más se utiliza, fíjense, es el sentido horario. ¿Qué es el sentido horario? Se le asigna una dirección de corriente por todo el circuito y en función de eso se coloca la polaridad a cada elemento pasivo o activo, ¿no es cierto? Entonces, aplicando eso de aquí, voy a tener que B1 positivo. ¿Por qué positivo? Porque la corriente, según esta dirección que yo he dado, es de la siguiente forma. Fíjense, aquí voy a hacer un dibujo. Fíjense, aquí estamos asumiendo que según esta dirección de corriente va hacia arriba, ¿no? Y cuando va hacia arriba, ¿no es cierto?, está saliendo del positivo. Por eso B1 es positivo, pero en B2, fíjense, miren, la corriente viene así, pero fíjense en el signo, ¿no? Está entrando por el positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es negativo. Lo mismo aquí con B3 y B4, fíjense. B4 está saliendo del positivo, por lo tanto, positivo, ¿no? Bueno, entonces, si yo analizaría estos 4 componentes, es como si esto fuera una fuente de voltaje, como si estos dos fueran fuentes de voltaje, ¿no? Así está actuando estos dos componentes, ¿sí? Y este de aquí es como si fuera carga, ¿no? Y lo mismo con este de aquí, ¿no? ¿Pregunta? Eso es lo que tengo aquí, ¿no? Bueno, ese entonces es la ley de Kirchhoff de los voltajes. No se tiene una duda. Ninguna por el momento, ingeniero. Bueno, entonces, este es el criterio que se utiliza, el sentido horario, y el otro directamente ya no lo vamos a mencionar, el otro criterio que es sentido antihorario, ¿no? Esto ya no. Entonces, a ver, un ejemplo vamos a hacer aquí de este circuito que tiene varias mallas. Aplicar ley de Kirchhoff de corriente, ley de Kirchhoff de voltaje, indicar la cantidad de mallas. Voy a empezar con el inciso C. ¿Cuántas mallas tiene este circuito?
3 mallas, ingeniero. Tres mallas esenciales, L1, L2, L3, ¿no es cierto? Supermallas tiene 4. ¿Qué es la supermalla? Es como el supernodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre la malla 1 y 3, entre la malla 1 y 3, perdón, esta de aquí entre la malla 1 y 3, ¿no? Esto sería la supermalla entre 1 y 3, lo que está de verde. Entre 2 y 3 sería, esto sería la malla 1, 2, 3, ¿no? Y me faltó una malla, ¿no? Esto de aquí, que es L1 y L3, ¿no? Lo que está de celeste, supermalla, L1, L3, y el otro era L2, L3, lo que está de verde, y por último tenía la malla externa, fíjense, la malla 1, 2, 3, que viene a ser eso que está de color rojo. Esos son las 3 supermallas que tiene este circuito. ¿Preguntas? Bueno, entonces, eso es la aplicación de supermalla. La ley de Kirchhoff de corriente lo voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Porque eso ya hicimos en el nodo A, por ejemplo. ¿Qué corrientes ingresan aquí en el nodo A? I3. Ya, I3. ¿Y cuáles salen? I2 y 1. I1 y 2. Esto lo voy a hacer más rápido porque ya hicimos en el nodo B, que está aquí. Ingresa I1 y 5 y sale I6. Y sale I6. En el nodo C está entrando I2 y 4. y 4. Sale I5. I2 e I4. Y sale I5. En el nodo D, Está el nodo entrando D, I6 y 6, ya, y está saliendo I3 y 4. 4 y ahí 3. supernodo AC. Este es el supernodo AC. Ahora vamos a aplicar los supernodos. ¿Cómo será ahí? Está entrando I3 y 4. Está saliendo I1 y 5. Ya. Y 3 y 4 sale I1 y 5, ¿no? Exactamente. Supernodo CD, dice. El supernodo CD aquí. ¿Qué corrientes ingresan aquí? A este nodo. Entra I2 y 4. Y 2, ¿Cómo es I6, perdón? y 2 y y 6, y salen y salen y 5 y ahí 3. Sí. Entonces es sencillo, ¿no? La aplicación de malla y supermalla. No sé si tiene alguna pregunta sobre ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces, ya esto lo voy a dejar pasar. Vamos a un ejercicio, ¿no? A ejercicio de aplicación de lo que es ley de Kirchhoff de corriente, que esto ya lo hicieron en física 3, ¿no es cierto? Ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje, las leyes de Kirchhoff. Aquí, por ejemplo, miren, es un ejemplo simple que me pide calcular las corrientes I1, I2 e I3, aplicando ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ¿cómo será? A ver. La ley de Kirchhoff de corriente son dos. La ley de Kirchhoff son dos. Ley de Kirchhoff de corriente y ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué aplicamos aquí? Piensen. El circuito tiene dos mallas, ¿no? Tiene dos mallas, ¿no? Malla 1, malla 2. ¿Ya? Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a la malla 1 y voy a tener lo siguiente. BA, sale la corriente por ahí positivo, es igual. Por aquí circula la corriente I1, I1 por R1. Por aquí circula la corriente I2 por R2. Entonces, tengo los valores de BA y R1 y R2. ¿Cuánto sale reemplazando? Queda 10 voltios es igual a 100 I1 más 100 I2. A esto es lo que se conoce como ecuación número 1, ¿no? Esta es la ecuación número 1. 10 voltios es igual a 100 I1 más 100 I2. Ya, en la malla 2, fíjense, en lo mismo es negativo, ¿no es cierto? Menos B negativo y aquí sale es igual
esta corriente es negativa y esta corriente I3 es negativa también, ¿sí? ¿Ya? Entonces, sale de esta forma. Reemplazando voy a tener 5 voltios igual 100 y 2 menos 100 y 3. ¿Alguna pregunta sobre esta malla 2? ¿Por qué aquí colocamos negativo? Fíjense. Porque están Porque yendo va en en sentido contrario la de malla. la corriente. contrario del voltaje. Exactamente eso. La corriente está circulando. Esta corriente, mire, si yo lo alargo, viene así la dirección. Y si analizo esta parte, está entrando por el voltaje, ¿no? Por eso se coloca negativo. Y aquí menos I2 por R2, porque fíjense, la corriente está yendo, la corriente de malla está yendo hacia arriba. Y la corriente I2 está viniendo hacia abajo, por eso es negativo, ¿no? Menos I2. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la ecuación número 2, se llama. Pero tengo 1, 2, 3 corrientes, me falta una tercera ecuación. Entonces voy a aplicar la supermalla L1, L3. Ya, la supermalla L1, L3. Y en esta malla externa, que vendría a ser esta de aquí, ¿no es cierto? Tengo 2 voltajes, BA menos BB, y tengo 2 resistencias, R1 y R3. Y 1 por R1 positivo, R3 por R3 negativo. ¿Por qué? Porque esta corriente, fíjense, está, la corriente I3, la dirección es diferente a la dirección de la corriente de malla, por eso es negativo. Entonces, reemplazando, voy a tener 10 menos 5 igual a 100 y 1 menos 10. Entonces, tengo 1, 2, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y al resolver estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, voy a obtener las 3 corrientes. Ahora, ¿cuánto sale resolver estas 3 corrientes? Vamos a dejarle a sus compañeros para que nos resuelvan estas 3 ecuaciones y nos determinen la corriente 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces le doy un minuto para que resuelvan eso, ¿no? Y me avisan cuánto sale. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a esperar un minuto que resuelvan la ecuación entonces, ¿no? También puede ver acá. A ver, ahora no se lo deja ver.
¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale resolviendo? .05 en I1, I2 y sale en I3, sale 0. Ya, 0,05 es igual a 50 miliamperios, ya, la corriente 1 y la corriente 2. Y la corriente 3 sale 0. Entonces, estamos haciendo aquí una aplicación que es de las leyes de Kirchhoff de corriente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a ver las diferentes técnicas que hay de la aplicación de estas leyes de Kirchhoff. Ya hay diferentes técnicas de aplicarlas y eso es lo que vamos a ver enseguida. Ya, y eso se llama análisis de circuitos por diferentes métodos. Ya existen diferentes métodos, entre los cuales tenemos el método de corriente de ramas, el método de tensión en los nodos y el método de corriente de mallas. ¿Ya? Seguramente el que ustedes más han utilizado es el corriente de mallas, ¿no? No sé qué han visto en física. ¿Han utilizado método de corriente de mallas o corriente de ramas? ¿Cuál utilizaron más? ¿Cuál? Malla, yo utilizo malla. Mallas, ¿ya? Mallas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar nosotros mallas y también vamos a ver algo de ramas, ¿ya? También hay otro método de nodos. Bueno, entonces el método de corriente de mallas, fíjense, de corriente de rama es el que acabamos de hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces este método, fíjense, dice que trabaja con las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente, ¿ya? Este método trabaja con las leyes de Kirchhoff y de voltaje, ¿no? Nosotros ya hicimos un ejercicio, pero vamos a repetir los pasos, ¿no es cierto? Primero dice asignar una corriente a cada rama del circuito. La dirección es arbitraria. Por ejemplo, aquí, esta rama de aquí esta sería, miren, corriente de rama es esto, todo esto de aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y esa corriente yo lo estoy asignando como I1. Después tengo la corriente I2. La corriente I2 vendría a ser esto de aquí. O sea, de aquí hasta aquí es la corriente I2. ¿Ya? Entonces después tengo la corriente I3. I3, fíjense, la corriente I3 sería la corriente que circula en el ramal 3. El ramal 3 tiene su origen aquí, aquí, hasta ahí. Todo lo que circula por este ramal es I3. Entonces, esos son los pasos que hay que hacer para resolver un circuito, ¿no? ¿Ya? Luego viene identificar la polaridad en los elementos presentes. ¿Ya? Las fuentes ya tienen polaridad, ¿no? Positivo, negativo, ya está con polaridad, ¿cierto? Esto de aquí, fíjense, se asigna la polaridad en función de la dirección de la corriente. La corriente I1 está entrando por aquí. Recuerden que los elementos
pasivos, este es un elemento pasivo, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí va a ser positivo, negativo, y lo mismo de aquí, ¿no? ¿Ya? Aquí, no sé qué pasó con el símbolo, voy a dibujarlo. Se borró, esto es positivo, ¿no? Entonces ya tengo la polaridad de los signos. ¿Alguna pregunta? Luego se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla o supermalla, ¿no? Con eso lo vamos a hacer como un ejercicio. Y también se aplica la ley de Kirchhoff de corriente y luego se resuelve el sistema de ecuaciones. Eso es así, de forma genérica, el método de resolución por la corriente de ramas. ¿Alguna pregunta sobre la corriente de ramas? Jóvenes. Esos son los pasos que hay que seguir para resolver o facilitar la resolución de los circuitos, y eso lo han visto en Física 3 seguramente. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a un ejercicio. Este es el ejercicio. Calcular por el método de corriente de ramas. Y luego vamos a hacer el mismo ejercicio por corriente de mallas, ya para comparar los valores. Entonces, ¿cuántas mallas tiene este circuito? 3. 3. Aquí están los valores. Ya aquí están los valores. Entonces, ¿cómo se hace por corriente de ramas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan o no? Asignar una corriente a cada rama del circuito. Es asignar la corriente. Yo tengo 6 ramas en esta, rama por rama voy asignando la corriente. I1, la corriente I1, ¿desde qué punto hasta qué punto circulará? A ver. Desde el D hacia la A. Muy bien, del D al A. La corriente 2, ¿desde qué punto circulará? Del B a D. De B al D. Ya. La corriente 3. C a D. La corriente 4. De A, De D a B. Ya. La corriente 5. De B a C. De B a C. Y la corriente 6. De A a C. A C. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. O sea, asignar corrientes, y nosotros hemos asignado corrientes de acuerdo más o menos a la polaridad de las fuentes de voltaje. Entonces, ya tenemos asignadas las corrientes por las ramas. Número 2, identificar la polaridad. Esto es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, una resistencia, la corriente entra por el positivo, sale por el negativo, ¿no? O sea, por donde ingresa la corriente es positivo, por donde sale negativo. Y así es en todas las resistencias, miren, ¿no? Y eso se hace de acuerdo ya a la circulación de corriente de rama que hemos asignado, ¿no? Aquí está, y por último tenemos eso. Eso no hay ningún problema, eso es lo más sencillo. Ahora vamos al número 3. Aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí ahora está la verdadera, como se dice, la verdadera forma correcta de aplicar, ¿no? ¿Ya? En la malla 1, fíjense, tengo una sola malla, B1, y voy a la primera resistencia. ¿Qué corriente circula por R1? I1. I1 por R1. B1 entonces va a ser igual a I1 por R1, más, ¿qué corriente circula por R4? I4. Ya, y cerramos la malla con R2, va a ser I2 por R2. Entonces, eso es la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla L1. Como tengo todos los valores B1, R1, R2, reemplazo, ¿no? B1 es 120. I1 es 1, 6 y 2. Entonces, aquí tengo la primera ecuación, que es la ecuación número 1. Ahora hago lo mismo, ¿no? Con las demás mallas, fíjense, ya. En la malla 2, que es esto de aquí, tengo algo similar, ¿no? B2 va a ser igual menos I2 por R2. ¿Por qué aquí el signo será menos I2 por R2? Aquí me puede decir, a ver. ¿Por qué está menos I2 por R2? Porque va en contra del sentido. En contra del sentido de corriente.
digamos, la corriente I2 va en sentido contrario, ¿no es cierto?, de la corriente que yo lo he asignado, porque la dirección de esta corriente, si yo lo proyecto, viene así. Hace este recorrido, ¿no es cierto? Fíjense, hace este recorrido. Y cuando llega a R2, fíjense, la corriente de la malla L2 viene en esta dirección. Y la corriente I2 está en dirección contraria. Por eso es negativo, ¿ya? Entonces, aquí reemplazo valores, están aquí los valores. Reemplazando los valores voy a tener lo siguiente, ¿no? 120 es igual a menos 2 y 2 más 12 y 5 más y 3. Aquí están los valores de las resistencias. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la malla 1 y 2? Vamos a la malla 3. En la malla 3, fíjense, yo tengo 0 fuentes de voltaje, por lo tanto, 0 coloco. Es igual a I4. Por I4, fíjense, igual negativo, ¿no? Negativo va a ser menos I4 por R4, e I5 también negativo, e I6 va a ser positivo, I6 por R6. Reemplazando, aquí voy a tener 6 y 4 menos 12 y 5 más 24 y 6. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas corrientes eran? ¿Se acuerdan o no? 6, por lo tanto me falta ecuaciones. Voy a aplicar entonces ley de Kirchhoff de corriente a los nodos para obtener otras 3 ecuaciones. Entonces empiezo con el nodo A. ¿Qué corrientes ingresan al nodo A? ¿Y qué corrientes salen? ¿Qué corriente ingresa? Ingresa I1 y sale I4 y 6. Ya, entonces I1 menos I4 menos I6 igual a 0. Voy a otro nodo, nodo B, que está aquí. ¿Qué corriente ingresan aquí? I4. Es el I4. Sale I2 y 5. Entonces tengo la ecuación 5. Y por último, en el nodo C, que está aquí, ingresa I5 e I6, sale I3. Entonces tengo la ecuación número 6. Entonces, aplicando solamente ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente, he obtenido 6 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas son? 6 también. Son 6. Por lo tanto, esto ya se puede resolver. Entonces, resolviendo estos sistemas de ecuaciones, resolviendo todo esto de aquí, voy a tener 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Entonces, ¿cuánto sale resolviendo estas 6 ecuaciones y 6 incógnitas? Puedo tener hasta una séptima y más, ¿no? Pero tomo solamente 6 ecuaciones. ¿Y cuánto sale resolviendo estas 6 ecuaciones con 6 incógnitas? Para eso tienen que ya utilizar lo que son métodos matemáticos de resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Cuánto sale resolviendo? Ingeniero, en el examen se puede usar, digamos, programas así para calcularlo, esa matriz. Sí. Porque hacer a mano no creo, digamos, tan largo eso. Sí. Para hacerlo directo, ¿verdad? Así es. Un minutito, por favor. Hola.
Bueno, van a disculpar el minuto de atraso. ¿Qué pregunta tenían, jóvenes? No, ninguno, ingeniero, continúa nomás. Bueno, entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí están las 6 ecuaciones. Cualquier método pueden utilizar, ¿ya? Cualquier método. Entonces, bueno, pueden hacerlo ustedes en este instante. Aquí ya lo hice y aquí están las corrientes, las 6 corrientes, ¿no? O sea, es cualquier método matemático. Cualquier método matemático pueden utilizar para resolverlo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, duda. No, dije todo claro. Ya, bueno, entonces, eso entonces es el método de corriente de ramas. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio por el método de corriente de malla, que es el que ustedes más utilizan, ¿no? Y vamos a ver la diferencia, ¿no? La metodología de cálculo es muy similar, ¿no? Es muy similar a lo que hicimos. Si seguimos estos pasos, se nos facilita, digamos, ¿no? El ejercicio, como dice aquí, por ejemplo, lo primero que hay que, aunque la dirección asignada a una corriente de malla es arbitraria, siempre se trata de asignar en el sentido del reloj, dice, en el sentido del reloj. Y el sentido del reloj, ¿no es cierto?, es este de aquí. O sea, esa es la dirección del sentido del reloj, ¿ya? Después casi es lo mismo, ¿no? Número 2, se indica la polaridad en cada malla. Se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla o supermalla y se resuelven las ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí trabajamos con corriente de mallas, ¿no? Corriente de mallas. Y a partir de corriente de mallas calculamos las corrientes de ramas. En eso consiste el método de corriente de mallas. Es similar, ¿no? Simplemente que se trabaja con corriente de mallas, ¿ya? Y para ello, fíjense, vamos a hacer el mismo ejercicio. Mire, este es el mismo ejercicio, ¿no? Y vamos a calcular la corriente de cada ramal, pero por el método de corriente de mallas. Trabajando por corriente de mallas, yo voy a tener solamente 3 corrientes de mallas, que es la corriente 1, A, B y C. Primero se hace asignar corriente a cada malla. Por ejemplo, aquí estamos llamando IA. ¿No? Malla A, malla B y malla C, ¿no? En lo otro trabajamos con estas corrientes, no con estas corrientes IA y B, sino con I1, I2 y 3. Aquí estamos trabajando por corrientes de malla. Polaridad, la polaridad ya sabe, ¿no es cierto? Aquí era positivo, negativo, aquí era positivo, negativo, y así sucesivamente voy colocando la polaridad a cada malla o supermalla, ¿no? Entonces, eso ya es más sencillo, ¿no? La corriente de mallas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí ya viene ya lo que es la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla. Esto ya es un poco diferente a la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no es cierto?, por el método de corriente de ramas. Aquí estamos trabajando con corriente de mallas y tenemos 3 corrientes, la corriente IA, IB e IC. Entonces, la malla A, fíjense en que es esta de aquí. Yo tengo que B1, que es esto de aquí, es igual, ¿no es cierto? Por aquí circula la corriente de la malla A, IA por R1. Pero por la resistencia 4 circulan 2 corrientes de mallas, fíjense, la corriente IA, que es positivo, y la corriente IC, que es negativo, ¿no? Porque esta corriente, si yo proyecto la corriente IC, ¿no es cierto?, va a venir de la siguiente forma, ¿no? ¿No? Entonces es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces es la corriente por la malla, por la resistencia 4 hay 2 corrientes, la IA e IC. Y lo mismo por la corriente 2, por la resistencia 2, perdón. Por la resistencia 2 circula la corriente IA e IB, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando voy a tener esto de aquí, ¿no? IA 120 igual a IA más 6 IA más tanto, y simplificando tengo esto de aquí. Entonces tengo la ecuación número 1, ¿no? Ahí tengo la ecuación número 1. Ahora aplico, ¿no?,
la misma ley en las otras, aplico lo mismo en las otras mallas, ¿no? En la malla B, fíjense en lo mismo, B2. Por aquí circulan dos corrientes de malla, IB positivo e IA negativo, ¿no? Por la corriente R5, IB positivo y IC negativo, y la corriente R3, la malla IB. Reemplazando valores tengo esto de aquí. Sumando, ¿no? El B con el B, 2 más 12, sumando tengo esto de aquí. Entonces, esa es la corriente de mallas. Ahora, en la malla C, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por la R4 circulan dos corrientes, IC e IA. Por la malla 6 circula solamente la corriente IC, y por la R5 circulan IC e IB. Entonces tengo la ecuación número 3. Ya. Bueno, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas y simplemente tengo que resolver y voy a obtener corriente de mallas. Esos son corrientes de mallas. ¿Alguna pregunta sobre la aplicación de método de corriente de mallas más que el sistema de ecuaciones? No, pero aquí esto, lo de la polaridad, disculpe, un momento. Sí, le escucho. De la polaridad, ¿cómo asigna esto? A ver, vamos a ir a una resistencia en sí. A ver, escójase una resistencia cualquiera, a ver cuál quiere la polaridad, porque... la 4, la resistencia 4. Ya, voy a marcarlo, esperemos un minuto, voy a marcar la resistencia 4 aquí al principio, ¿no? Está muy bien, voy a borrar todo eso. Ya, fíjense, miren, la resistencia 4, obviamente circula la corriente I4, pero esa I4 se llama corriente de malla, ¿no? ¿Cuál es la corriente de, perdón, esta I4 es corriente de rama? La corriente de malla viene así, voy a proyectar así, voy a hacerlo de esta forma mejor, a ver, espérese un minuto para que entienda bien claro, así lo voy a hacer. La corriente de malla viene así, mire, viene en esta dirección, viene en esta dirección, esa es la dirección de la corriente de malla, ¿no es cierto? Entonces, la corriente de malla IA tiene esta dirección en R4, ¿te da cuenta, no es cierto? Viene de arriba para abajo. Está en la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí, cuando tengo la malla A, I4, perdón, IA y R4, está aquí. Este es positivo, miren. Es positivo, ¿por qué? Porque tiene esta dirección, pero veamos, miren esta de aquí. Si yo analizo, la corriente IC está circulando en dirección contraria a esta de aquí, miren. O sea, está viniendo en esta dirección. Por eso negativo, ¿se da cuenta? Por eso, digamos, uno es positivo, otro negativo. Sí. No sé si quedó claro. O sea, esta es la R4, ¿no? Aquí está. O sea... No, lo que me refería, Inge, era cómo asigna eso más o menos positivo a la resistencia. ¿Arbitrariamente o...? No, primero asigno esta dirección IA y B y C. Entonces, por ejemplo, aquí, si la corriente entra por aquí es positivo, ¿no? O sea, así es una resistencia. Siempre entra por el positivo y sale por el negativo. Aquí, bueno, no está el positivo porque no salió en la hoja, pero entra por el positivo y sale por el negativo. Eso es la corriente IA. Ahora, con la corriente IC, miren, es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente está ingresando por aquí a la resistencia y está saliendo por ahí. Listo, Inge, gracias. Pero más que eso, más sencillo le sale, mire, la corriente ya viene aquí, hacia abajo, y la corriente IC está hacia arriba, o sea, digamos, entonces quiere decir, uno es positivo, otro negativo. Hay una diferencia. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Uno está positivo porque viene hacia abajo la IA, y la IC viene negativo. Pero estos son corrientes de mallas, ¿no? La corriente real que circula por aquí es I4, ¿no? Listo, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, resolviendo entonces estas tres ecuaciones, miren, tengo IA es 22, IB 17 e IC es 8. Estas corrientes, pero son de mallas, no son la corriente I1, I2 y I3. A mí me pide el ejercicio de la corriente de cada ramal, ¿no? ¿Cómo determino entonces la corriente de cada ramal? Ya,
vamos a ver en el siguiente circuito, salvo que tengan una duda aquí. Bueno, vamos a la siguiente entonces. ¿Bien? Aquí están las corrientes de ramas. Fíjense, miren, ya. La corriente IA, fíjense, viene por aquí, 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 ¿no es cierto? Es esa la corriente de IA. Si yo analizo esta corriente IA del punto D, miren, del punto D, tengo que IA es igual a R1, ¿no? IA, perdón, es igual a I1, ¿no? Ya. Pero la corriente 2, fíjense en la corriente 2 está en función de dos corrientes. Esta es la verdecito, es la IA. Y esta de aquí, fíjense que voy a hacer es, ¿qué corriente es esta que estoy haciendo de aquí? ¿Qué corriente de malla es? IB. IB. Fíjense, por esta resistencia circulan dos corrientes por R2. Por un lado es I2 y por el otro lado es, por aquí circulan dos corrientes. Uno en la misma dirección y otro en sentido contrario. ¿Cuál está en la misma dirección? ¿IA o IB? ¿Cuál está en la misma dirección de I2? IA. IA, ¿no es cierto? Y la IB está en sentido contrario. Entonces, por lo tanto, I2 es igual a IA menos IB. Y así sucesivamente se va haciendo las otras corrientes, ¿no? I3, por ejemplo, I3 es esta corriente de aquí. Entonces, por aquí solamente circula por esta resistencia. ¿Qué corriente circula? I3, que es la misma que IB, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, I3 es igual a IB. Por la I4, que es esta de aquí, ¿cuántas corrientes circulan por I4? Por esta resistencia. Circulan dos. ¿No? I4 es igual a IA menos IC, ¿no? I5, que es esta corriente, ¿cómo será en I5? IB menos IC. E I6, que es solamente la corriente IC. Entonces, aquí tengo las 6 corrientes, y eso lo he obtenido gracias a la corrientes de malla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? O sea, primero a la resistencia hay que darle polaridad según el voltaje, ¿no? Para guiarse más o menos la dirección. ¿La polaridad de qué, perdón? De las resistencias mediante la fuente de voltaje. La polaridad se da de acuerdo a la dirección de la corriente de malla. Aquí vamos a ver un motivo. Aquí, por ejemplo, fíjense, miren, la corriente de la malla IA, la corriente IA viene así, viene. Aquí ingresa así a la resistencia. Entonces, positivo, negativo, siempre ingresa por el positivo, ¿no? O sea, cuando yo sé la dirección de la corriente, le coloco la polaridad. Aquí, por ejemplo, miren, si yo analizo, aquí tenía dos polaridades, ¿no es cierto? Uno es esta de aquí y la otra es esta de aquí. Positivo, negativo, y aquí estaba negativo, positivo, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tiene alguna otra duda, man. Dije, Sí. una pregunta. Según usted, o sea, porque los dos métodos llegamos a lo mismo. Sí. Según Sí. usted, ¿cuál sería más rápido, digamos? En este caso en concreto. Bueno, según yo, en este caso, método de malla. Pero no quiero que eso aprendan, por favor. Lo que estamos dando nosotros es diferentes alternativas de resolver un circuito. Recuerden que también la semana anterior hicimos, ¿no es cierto?, superposición, que consistía en hacer dos circuitos con una sola malla. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, no voy a decir, digamos, cuál es más fácil. Lo que estamos dando, como se dice, el tema 4 es diferentes métodos y alternativas de resolver un mismo circuito. Eso es lo que estamos viendo. Ya, ahora ustedes lo determinan qué es más fácil, ¿no? Porque, no sé, tal vez uno es más experto en corriente de ramas, lo hará por eso. Y si a usted le gusta más trabajar con corriente de malla, lo hará por este método. Eso es, como le decía,
habilidad del estudiante, ¿no? Pero no puedo decir yo, esto es más fácil, ¿no? O sea, para mí tal vez es más fácil, ¿me explico o no? Sí. Bueno, Ya, entonces, eso quiero que vean que estamos, si no, le diría yo el método más fácil y listo, ¿no? Acabaría el tema 4, ¿no? Porque se acuerdan que siempre hemos trabajado en un mismo circuito, diferentes técnicas de resolverlo, obviamente, ese circuito, ¿no? No, o sea, el tema 4 es diferentes alternativas de solucionar un circuito, ¿no? Si no lo hubiera dicho, hagámoslo con every circuit, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí está resumido todos los teoremas, ¿no? ¿Me explico o no? Sí. ¿Ya? Sí, ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, a ver, ¿qué horas son? Las 47. Voy a hacer este último y para que quedamos así un poco diversificados. Miren, aquí me pide calcular la corriente en cada ramal. Calcular la corriente. Tu micrófono, compañero. Ya se cansó, Wilfredo. No desayunó, parece. Se pasó. Bueno, ya le he silenciado. A ver, para terminar, miren, vamos a plantear, pero ustedes van a resolver las ecuaciones, ¿ya? Porque eso ya es matemática. Miren, aquí tengo un poquito diversificado. Esto es uno, se llama fuente de voltaje dependiente, se llama. Miren, ¿no? Y solamente pide una cosa, calcular la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios. ¿Ya? Y la resistencia de 4 ohmios, ¿cuál será aquí? Esta de aquí, ¿no? Ahí me pide. ¿Cuánto es la corriente que circula por aquí? Bueno, no sé qué dirección tendrá, ahorita lo voy a plantear, ¿no? Entonces, voy a hacerlo por el método de corriente de mallas, ¿no? Asigno corriente a cada malla, está asignado ya I, B y C. ¿Alguna pregunta hasta la solución 1, que es asignar corrientes? No, está IA, I, B y C. ¿Alguien tiene una duda o no? No, vamos al siguiente entonces. Polaridad, mire, aquí está la polaridad. Ya, aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y aquí está, no sé aquí por qué no salió estas dos polaridades, pero ahorita lo arreglo. Ya, falta la polaridad de 2, ¿sí? Aquí está. ¿Aquí qué polaridad tendrá arriba? Positivo. Positivo, negativo. ¿Y aquí? Positivo, negativo. Y arriba negativo. Listo. Aquí dos polaridades, ¿no? Es que esta polaridad es de la corriente IC y esta otra polaridad es de la corriente IA, ¿no? Bueno, en la 2 no creo que tengan problemas, ¿no es cierto? Ahora vamos a la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ley de Kirchhoff de voltaje? Fíjense, voy a empezar aquí la más sencilla. Tengo B1. B1 es igual a 5. ¿Qué es 5? 5 es la resistencia 2, ¿no es cierto? O sea, 5 es la resistencia 2. ¿Cuántas corrientes circulan por R2? Estamos método de corriente de mallas. ¿Cuántas corrientes circulan por R2? IA y B. IA es positivo, ¿no es cierto? IA es positivo, que está así. Si yo proyecto esto, es así. IA viene en esta dirección. E IB, fíjense en qué dirección viene. Viene en sentido contrario. O sea, por aquí circulan dos corrientes, ¿no? Por eso dice IA menos IB. Y por R4, que vale 20, ¿cuántas corrientes circulan? Igual 2. IA, que viene en esta dirección, e IC, que va en esa dirección. Por eso aquí dice 20 IA. Entonces, reemplazando, voy a tener aquí 50 igual 25 IA menos 5 IB menos 20 IC, haciendo ya el reemplazo matemático. En la malla B, fíjense, ¿en cuántas fuentes tengo en la malla B? Tengo 0, ¿no? 0 mallas, por lo tanto 0. R1 es 1, por lo tanto es 1 IB. Por R3, que vale 4 ohmios, ¿cuántas corrientes circulan por aquí? Por R3. 2 igual. 2 igual. 2. Esta de aquí
Este es IB y la IC circula en Menos esta IC. dirección, ¿no? Entonces, por eso está aquí, fíjense, en 4 IB. Y por aquí lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí ya está ya IB menos IA. Reemplazando sale 5 IA más 10 IB menos 4 IB igual a 0. Ahora voy a la malla C. En la malla C, fíjense, este es B sub B, este es B sub B, ¿no es cierto? Negativo es igual a 4 IC más 20 IC menos IA, ¿no? Entonces, pero B sub B aquí me dice que es igual B sub B, ¿no es cierto? B sub B es igual a este término de aquí, ¿no? ¿Cuánto sale esto reemplazando entonces? Hola. ¿Qué tal, Rogelio? No, sí, te lo envié, yo no ve la carta. Y hay que preguntar a los fiscales, ¿no? Si ya fueron o no, ¿no? Hay que llamar, ¿no? A Reinaldo Roca y te pide el número de proyecto y te va a decir, vamos a ir tal día, te va a decir, ¿no? A ver. Uh-huh. Ya. Ya. Pero, o sea, cuando hay así cortes, se enseña lo fundamental, por ejemplo, esto es más técnico que exterior, ¿no? Por ejemplo, no se puede enseñar así a encender un interruptor, un enchufe, o sea, tienes que cortar algunas cosas ya, ¿no? En esa clase yo, eso, o sea, vos tienes ya un programa, ¿no es cierto?, completo, ¿no? ¿Ves? Ajá, así es, así es. Claro, entonces elimina algunas cosas, digamos, ¿no? O sea, como te digo, avanzar lo más fundamental, por ejemplo, eso, ¿no? Es conectar un obviamente viene la teoría, ¿no? Me imagino que das algo de teoría, ¿no? Corriente, voltaje, ¿no? ¿No? Entonces, solamente da eso, por ejemplo, das potencia, energía, también dice ellos, ¿no? O sea, trata de eliminar, digamos, lo que, o sea, está bien, ¿no? Potencia, energía, pero, o sea, yo hago eso, ¿no? Cuando se da un curso, trato de, con lo que yo considero, digamos, ¿no? Más fácil de avanzar, más rápido y esencial, digamos. Entonces, eso es generalmente lo que se hace. Porque, si no, pues es largo la cosa, ¿no? Ajá. Yo te voy a dar mi texto, pero bueno, el texto está más largo de lo que tú piensas, ¿no? Ahí puedes sacar lo fundamental, como te digo yo, ¿no? Pero no doy yo cursos así no doy cursos así de, ¿cómo se llama? De instalación domiciliaria, ¿no? Nunca he dado, ¿no? ¿Para qué te voy a decir yo, no? Como materia tengo yo eso, pero te puedo pasar. Pero pues allá, pues, si es para niños, pues tiene que ser así algo sencillo, ¿no? ¿No? Uh-huh, uh-huh, claro. Ya te voy a pasar, pero yo te sugiero eso, que borres ahí algunas cosas que no consideres, digamos, esencial, ¿no? Porque si no, no alcanza el tiempo, ¿no? ¿Qué llevas más o menos vos? ¿Cómo empieza? ¿Empieza con teoría? ¿Eso un día o 2 días? ¿Cómo hace? Ya. ¿Entras directo, pero el primer día a los tableros o cómo? ¿Cuántos días por eso? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? No, pero la introducción me refiero, la introducción. ¿Ves? Eso en una, pues, eso en una dile, ¿no? Dile solamente lo más fundamental y le das texto, ¿no? Llevas texto y está ya, ¿no? Ya, ¿no? Para que lean el resto, ya, ¿no? Y eso, y te vas directo ahí, digamos. Y después de las teorías que haces un interruptor, eso, o cómo comienza. Claro.
Y esa maqueta ellos la hacen en su casa, por decirlo, porque no creo que la hagan en el ¿no? Y esa maqueta tú ya lo tienes ya listo, ya lo tienen ustedes. Ya. Ya, pues simplemente la maqueta ahí le llamamos que no utilicen 2 dormitorios, por decir, o sea, que no lo hagan eso, por más que esté entubado, pero no lo consideren por el tiempo, digamos, porque es además repetitivo, ¿no? El aire o la ducha, bueno, y eso. Más tardecito te pasa entonces, pues. Ya, chao. Bueno, mil disculpas. A ver, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Jóvenes? Ingeniero, el sentido de I0 está tomando que corriente hacia abajo positiva y la otra... Ya, I0 es una corriente de ramal, o sea, es del ramal. Aquí fíjense en donde dice I0 es la corriente de ramal. Aquí dice, ¿no es cierto?, que este voltaje, esta fuente dependiente, es igual a 15 veces la corriente I0. Pero I0, fíjense, aquí es igual a la corriente, si yo analizo, I0 es la corriente IA, que viene en este sentido, e IC, que va en el sentido. O sea, I0, por eso aquí, fíjense, depende de dos corrientes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Depende de IA e IC. Entonces, ya eso es lo que reemplacé, donde dice B sub B, en vez de B sub B, coloco esto, ¿no? 15 IA menos 15 IC. Y tengo las 3 ecuaciones. No sé si tienen alguna otra duda. El sentido positivo adoptó IA porque I0 está yendo hacia abajo, ¿no? I0 hacia abajo, entonces la corriente sería IA menos IC, ¿no? I0 sería IA menos IC. Sí, gracias. ¿Qué otra pregunta más tiene? Ingeniero, en método ya más conveniente sería tomar sentido oral. O también podría, o no habría problema. Bueno, no es indiferente, ¿no? Saldría negativo nomás, pero sabríamos que era ese normal. Claro, entonces con estas corrientes, sí, ahorita con estas corrientes ya puedo calcular lo que me pide, ¿no? A mí me pide calcular cuánta es la corriente que circula para resistencia 3, ¿no? Entonces aquí tengo las corrientes, y 3 sería, la corriente me pide I4, pero no, I4 es IB menos IC, sería menos 2 amperios, quiere decir que la corriente está en esta dirección, ¿no? Eso es lo que me pedía el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tengo más corrientes, pero lo que me pedía es la corriente que circula por aquí, por la resistencia de 4 ohmios, ¿sí? Por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Inge, en la anterior parte del ejercicio, ¿por qué el voltaje B salía negativo? A ver, ahorita lo vemos ahorita ya. Aquí. Sí. Aquí dice, ¿no? Sí, ya, sí. ahorita lo vamos a ver. Ya lo hicimos eso también en el anterior ejercicio y lo vamos a comparar, ya, ¿no? Esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué sale negativo? Fíjense, porque la polaridad de la corriente de malla IC, o sea, el voltaje se coloca de acuerdo a la polaridad y la dirección de la corriente de la malla C, porque estamos en corriente de malla. Esta IC viene así, viene así, viene ahí, ingresa así, ¿se da cuenta o no? O sea, la corriente de la malla C está entrando aquí y por eso es negativo, pero veamos aquí la corriente IA, miren. ¿Se da cuenta, no, con la diferencia o no? Sí. Entonces, por eso es negativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, ponemos negativo? Porque la corriente que genera esto, mire, le voy a hacer aquí con una flechita y con eso ya terminamos. La corriente que genera esta fuente está saliendo hacia arriba, ¿no? O sea, eso me indica esta polaridad. Está en dirección contraria a la corriente asignada de la malla. ¿Se da cuenta? Esta corriente es contraria, por eso es negativo. Pero aquí, fíjense, la corriente que genera esto es hacia arriba y está en la misma dirección de la corriente de malla IA.
Sí, sí, No sé tienes si- razón. Ok, gracias, gracias. ¿Y qué otra consulta más tiene? Ingeniero, también podríamos darnos cuenta con el signo que es saliente del voltaje, ¿no? También. Bueno, jóvenes, ya estamos cerquita al examen. Por favor, sigan practicando de ustedes y que yo creo que la siguiente semana vamos a dar fecha de examen, ¿ya? Está bien, ingeniero. Listo, quedamos ahí entonces, jóvenes. Listo. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Luego. Hola, hola. Sí. Ah,